¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a su programa, Su Casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, en lo que ha sido este recuento de algunos de los programas que la producción Edgar Ochoa, junto con todo el equipo de ingenieros de audio, de todos hemos hecho, y de la producción hemos hecho pues un análisis de los programas más destacados de pues recién concluido año 2020. Por cierto, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y esperando que se la haya pasado verdaderamente festejando con prudencia el Día de Reyes. Así es que bueno, mire, otro de los programas que quisimos y que queremos recordar por la importancia del momento que se vivió y del acontecimiento que sucedió fue precisamente nuestro invitado José de Jesús Castillo, atleta paralímpico powerlifting, en un tema muy trascendente. Después del golpe de la pandemia vino otro. No podemos equiparar y no lo voy a equiparar, no voy a caer en ese error, pero sí fue un golpe muy duro para el deporte de nuestro país y nuestros deportistas. Después de la cancelación de los Juegos Olímpicos y de todo lo que fue el golpe durísimo de la pandemia, pues vendría otro que no nos lo esperábamos. Ya se hablaba y se oía, pero la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, había dicho y asegurado que no sucedería. Pues oh sorpresa, sí. La cancelación del fideicomiso del FODEPAR era una realidad y entonces empezaba la especulación no solo de los deportistas de Jalisco, sino de todo el país. Vamos a recordarlo. Hay que señalar que ahorita todo el mundo está el boom en el sentido de que no, sí, vamos a apoyar a los atletas que van a los Juegos Olímpicos, si toda la atención la tiene el deporte convencional. Pero créame que muy gravemente se está descuidando al deporte paralímpico, que no tiene por qué ser así de esta manera, y lo hemos dicho. También a ellos les preocupa esta situación. Hay quienes señalan que nuestros deportistas paralímpicos se verán más afectados debido a la desaparición de fideicomiso, el FODEPAR. Platicaremos nosotros con nuestro invitado Jesús Castillo en qué tanto se tiene razón en esto, si son más perjudicados ellos que los de atletas convencionales. Por otro lado, llama mucho la atención y fíjese, analícelo. ¿Usted ha escuchado a atletas convencionales reclamar a nivel local, nacional, reclamar por la desaparición del FODEPAR? Están muy calladitos, clavadistas, gimnastas, futbolistas, todos los atletas están muy calladitos. Algo está pasando. ¿Por qué se da esto, mi querido Jesús? ¿Estás de acuerdo que sí se está generando esto? O sea, el silencio del deporte convencional. Bueno, al final de cuentas, los afectados por esta situación de la posible ya desaparición, derogación del fideicomiso, el FODEPAR, en el que estamos pues inmersos todos, ¿no? Tanto deporte paralímpico como deporte convencional, una vez derogado, pues nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos en una situación pues un tanto complicada, un tanto difícil, se dicen muchas cosas, no sabemos en realidad a ciencia cierta qué es lo que va a suceder una vez extinguido este fideicomiso que nos ha ayudado pues a lo largo de nuestra carrera, y hay muchas cosas en las que se desconoce, ¿no? En mi punto de vista personal hay muchas situaciones que han pasado, muchas voces que han surgido, que han hablado, pero en realidad no se conoce a ciencia cierta cuál es el beneficio y el perjuicio de esto, porque muchas veces dicen el fideicomiso debe desaparecer porque existe la corrupción, pero si existe la corrupción, bueno, pues hay que atacar la corrupción, ¿no? Pero sí hay más fondo todavía de ello, se perdería mucho más extinguiéndolo que atacando precisamente esta parte de corrupción que tanto se dice, ¿no? Bien, vamos a hablar de lo que realmente te consta que te ha tocado vivir. Digo, para no andar así especulaciones. Sé que estuviste en un par de reuniones
con la Cámara de Diputados o estuviste con algunos diputados y ahí se les dijo que no iba a desaparecer. ¿Es cierto esto? Estuvimos ahí en 2 reuniones, me tocó estar en 2 reuniones en la Cámara de la convocó la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y estuvimos ahí, la otra la convocó ya fue a Parlamento Abierto. Se expusieron pues muchas voces, se argumentaron, ¿no? Estuvieron muchos atletas, estuvieron exdirigentes de la CONADE, estuvieron incluso hasta periodistas que conocen de este tema, ¿no? De qué es el fideicomiso. Se argumentó, se habló y se expuso ahí pues las razones por las cuales no podría desaparecer y no debería desaparecer. Entonces, en ese momento pues recibimos, al menos nos tranquilizó un poco pues por la parte de los legisladores, diputados que se veía, ¿no? Pues esta intención de analizarlo y la posible no desaparición, que eso fue la sensación con la que nos quedamos. Y pues vaya sorpresa, ¿no? Al final de cuentas pues fue al otro lado, fue complicado y pues esperemos, todavía no se extingue al 100%. Falta pero la voz para del allá Senado, va. pero para allá va, ¿no? Sí. A ver, Jesús, ¿pero se les dijo o no? ¿Fue la sensación que tú percibiste, la ilusión, la esperanza? Porque hay mucha diferencia, ¿no? Digo, a fin de cuentas, yo escuché a varios diputados que dijeron no, que no se iba a desaparecer, que lo iban a pelear. Y yo no he visto gran así pleito con eso, la verdad no lo he visto. Sí se dijo que era improbable, que no era bueno pues en este caso la desaparición de este fideicomiso. Entonces, al estar ya en 2 reuniones como le digo, con algunos legisladores, pues se llegó a la conclusión de que el fideicomiso pues iba a continuar como tal, ¿no? Bien, pues aquí queda demostrado, y eso lo digo yo, Sergio Navarro, que muchos diputados no tienen palabra y traicionan la verdad porque pues no se ve claro. Que los mayoritearon, bueno, pues eso lo deberían de haber de alguna manera previsto. Mi querido Jesús, antes de irnos a la pausa, otro ejemplo, que tú lo has vivido y que nos consta. Desde que tú entraste, explícanos cómo funcionaba, cuál era tu vida, cuál era tu sistema con este sistema del FODEPAR. ¿Desde cuándo empezaste a gozar de este fideicomiso? Yo estoy en este fideicomiso a partir del año 2014. Este fideicomiso es exclusivo de los atletas de alto rendimiento. O sea, la verdad es que llegar a conformar o entrar en este círculo del alto rendimiento, pues es muy difícil. O sea, el fideicomiso no abarca, en el caso de nosotros, creo que solamente son los cinco mejores del mundo. De ahí para abajo no puedes conformar este fideicomiso. A partir del año 2014, que tuve la posibilidad de ganar una medalla de bronce en Dubái, pues formé parte del mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que me cambió mucho deportivamente y en mi rendimiento, pues cambió mucho, ¿no? Porque ese es precisamente el trabajo o la función de un fideicomiso. Es exclusivo y darte todos los apoyos, todos los instrumentos que tú requieres, que tu deporte requiere para tener un óptimo rendimiento. Y fue así. A partir del año 2014 yo en ninguna competencia me he venido sin medalla, en cualquier competencia. Entonces eso, ¿qué provocó? Pues que mi resultado, conformar el fideicomiso, pues que mis resultados dieran de qué hablar, ¿no? Claro, y el funcionamiento de este fideicomiso, a partir de esa fecha, ¿tú no tuviste problemas ni angustias de boletos? O sea, platícanos eso. Sí, no, una vez que conformas parte de este fideicomiso, la verdad es que el fideicomiso cubre todas esas pues necesidades que pueda tener tu deporte, ¿no? ¿Y qué provoca esto? Pues que lo hagas al 100%, que no estés preocupado por otras cuestiones, que a lo mejor si no te alcanza, pues que tienes que hacer otras funciones, a lo mejor trabajar, a lo mejor hacer otras actividades que combinándolas con el deporte y sobre todo el deporte de alto rendimiento, pues es muy complicado llegar a un óptimo resultado, ¿no? Sí. Entonces, esta es la función del fideicomiso que me ha ayudado bastante a mí. Es decir, tú recibes una llamada, se te envió un boleto, vas a, no sé, a Dubái, ahí está, el único requisito que te pedían era, me regresas el boleto,
para no sé qué, pero bueno, tú lo regresabas y todo salía bien. Igual hospedaje, ya te estaban esperando, tú no tenías ninguna preocupación en ese sentido. Absolutamente. ¿Sí? Muy bien, y a partir, porque otra cosa es el manejo de la beca, sí, que es también parte de un fideicomiso o parte del presupuesto de la CONADE, no fideicomiso, pero que de alguna manera sí empezó a fallar en la reciente administración. Vamos a hacer una pausa, volvemos con esto y mucho más en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. De entre los 109 fideicomisos que se eliminaron la semana pasada, se encuentra el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, situación que fue desaprobada por deportistas paralímpicos de la Ciénega, quienes han señalado que esto dificultará más la consolidación en sus disciplinas. Al respecto, nos habla la poncitlense y campeona mundial de parapowerlifting, María Princesa Franco. Pues algunos deportistas ya viven de esto, entonces pues tienen familia. Fue una decepción muy grande y sí siento que afectó muchísimo a muchos deportistas y más que nada porque yo estuve como no siendo parte, pero sí acompañándolos en el proceso de antes de que se tomara la decisión y que estaban luchando por todos sus medios para pues que cambiaran de opinión o se arreglara de alguna otra forma, ¿no? Y no desapareciéndolo por completo. Por su parte, la atleta jamaiteca Fátima Castellanos señaló que aunque ha recibido apoyo en el municipio y el estado, están desconcertados por las afectaciones por parte de la federación, y más en un momento en que se ha incrementado la dificultad para seguir practicando su deporte. Pues de ellos no me puedo quejar, solamente con el de mero arriba, con ese hombre. No sé qué le pasa, pero ya de aquí, de mi pueblo, pues no me puedo quejar, sí me ha apoyado mucho. Y de Guadalajara igual, está muy al pendiente de todo este tipo de cosas. Para Miguel Ángel Hernández Cardona, medallista paralímpico, el continuar con su carrera deportiva ha sido difícil, ya que no encuentra trabajo formal y señala que los apoyos no son suficientes. En contraparte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que con la eliminación de los fideicomisos no se afectará a los beneficiarios, ya que la mayoría de pagos o apoyos llegan mediante asignación de presupuesto y no por la vía de los fideicomisos, además de que dijo, se ganará en transparencia. Bien, agradecemos este reporte de Luis Felipe García desde Ocotlán. Bueno, Chuy, Ocotlán, deportistas paralímpicos están o de deporte adaptado están levantando la voz, y es lo que decía yo al principio, de distintos niveles. Digo, hay campeones, hay unos quienes están luchando, pero bueno, por lo menos se siente en lo que es el interior del estado la voz del deportista paralímpico. No se siente la voz del deportista convencional. Sí, los atletas cuando estamos todavía en cierto nivel competitivo, pues siempre buscamos esos apoyos, ¿no? Siempre, yo creo que todos los atletas que ya conformamos el alto rendimiento, pues en su momento hubiésemos querido, ¿no? Tener ese apoyo, ver que quizá podríamos mejorar pues el apoyo en tu carrera. Y la verdad que el fideicomiso era uno de los objetivos cuando estabas peleando abajo, era uno de los objetivos llegar al alto rendimiento precisamente para conformar este grupo y ahora sí tu carrera pues irse ahora sí de lleno pues a no complicarse pues en cuestión de resultados, ¿no? Chuy, me queda una duda. Decíamos que era la beca y lo del fideicomiso. Hasta ahorita hemos entendido claramente que el fideicomiso, bueno, te pagan el boleto a Rusia, alguna de eso. Pero también ese fideicomiso les sirve para poder estar entrenando. ¿Les llegaban los recursos para poder estar entrenando a manera local? O sea, si Jesús necesitaba, no sé, algún, no sé, alimento especial porque tiene que prepararse, pues no es lo mismo que lo pagues de tu cartera a que te llegue un cierto, porque la beca tiene otra función. O sea, la beca es
un premio a lo que ya conseguiste y ahí sí te dan un dinero. Sí, era precisamente lo que abarca todo este fideicomiso, ¿no? No solamente abarca, el FODEPAR no solamente es la beca o el apoyo ordinario que se te da. En el FODEPAR también estaba incluido lo que era el apoyo hacia los entrenadores, a todo tu equipo multidisciplinario, a tu psicólogo, a tu nutriólogo, a tu fisiatra. Entonces, el fideicomiso cubría todo esto, Vestimenta, artículos. Todo. Okay. Entonces, y luego hay otra cosa, también en el fideicomiso está incrustado lo que viene siendo la beca o el apoyo vitalicio que se otorga a los medallistas olímpicos o paralímpicos que adquirieron una beca en Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Entonces aquí también vienen muchas confusiones porque creen que el hecho de haber ganado una medalla nacional o unos Juegos Panamericanos o Parapanamericanos ya eres acreedor de este apoyo vitalicio, y no, es exclusivo del máximo evento, de la del umbral de los eventos que son unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Paralímpicos. Entonces, cuando tú llegas a ganar una medalla en estos eventos, es cuando llegas a obtener este beneficio. Y que hay que señalar algo que realmente muchos no conocen, Jesús, y que esas son las cosas que no se hablan claro y es lo que da coraje. A ustedes les quitaban y les quitan un 10% de la beca. ¿Qué pasa con eso? Como estábamos platicando, yo te estaba preguntando, a ver, Chuy, ¿qué pasa con eso? ¿Es cierto o no es cierto? Hemos estado platicando algunos compañeros, cuando a nosotros se nos asignó este fideicomiso, se le nombraba hay 3 rubros, que es el apoyo vitalicio, el apoyo ordinario, que es una beca mensual, y el apoyo especial, que es un apoyo que se va a un fondo de retiro. Entonces, pues sí nos llama la atención qué es lo que va a suceder, ¿no? Una vez que el fideicomiso posiblemente desaparezca, pues dónde va a quedar este tema, ¿no? Si vamos a tener derecho de retirarlo o no sabemos, en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Digo, no saben ni ellos de cómo van a solucionar lo del FODEPAR, te entiendo perfectamente, y esto es lo triste que traen con esa incertidumbre a todos nuestros atletas en el país. Muy bien, y bueno, de alguna manera, Chuy, este apoyo, porque tú lo tienes desde que empezaste, ¿no? O sea, te han estado retirando el 10%, ¿no? Del 2014, así es. Desde el mismo, o sea, claro Así que te es. preocupa, pues, ¿cómo que dónde quedó la bolita, no? Sí, no sabemos. No sabemos, en realidad, ahorita los más viables que el fideicomiso pues vaya a desaparecer, ¿no? Pero claro, sí, como le comento, lo hemos estado platicando, hemos estado en contacto algunos compañeros y pues sería cuestión de preguntar, ¿no? Porque no sabemos si nos va a dar respuesta, ya sea el mismo fideicomiso, la CONADE, o no sabemos. Claro. La verdad es que no sabemos. Escuchábamos en una de las declaraciones de los atletas de Ocotlán, de la Ciénega, que hay quienes viven de esto. Y sí es cierto, o sea, en parte del juego paralímpico, el deporte paralímpico, sabemos que verdaderamente, y que tienen familia, tú tienes familia, mi querido Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo? Un atleta de alto rendimiento debe de estar enfocado al 100% para dar este resultado, ¿no? Por eso es atleta de alto rendimiento. El hecho de que, primero, pues, esta incertidumbre, ¿no? Primero, por la situación esta de la pandemia, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y ahora este tema de que no sabes cómo se van a manejar los apoyos, porque se habla de que los apoyos van a seguir existiendo, pero ¿dónde? ¿Quién los va a dar? Se dice que van a ir directos al deportista, pero ahorita entraremos en detalle, ¿eh? En otro tema también dicen que va a ser la CONADE, pero operativamente la CONADE no está facultada para distribuir este tipo de apoyos. La CONADE tiene un límite, entonces es complicado, no se sabe. Entonces yo creo que todos los olímpicos y paralímpicos pues tenemos esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder, claro, terminando este año e iniciando el próximo, ¿no? Bueno, en ese sentido que dices tú, bueno, pues a fin de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues obvio que ellos ni siquiera saben realmente cuál es el sistema de este fideicomiso y que nosotros veníamos hablando, pues, mi querido Jesús, que lógicamente sí les va a afectar y te está afectando, ¿no? Porque, bueno, de la noche a la mañana y sin dar respuesta, vamos a ver qué es
es mucha incertidumbre realmente. Hasta para nosotros como periodistas no podemos captar para dónde va, ¿no? O sea, de la noche a la mañana lo quitas y hay totalmente una incertidumbre y lo quitas a un año de los Juegos Olímpicos. Y bueno, y decíamos que el deporte convencional, muy calladito, y hay que decirlo, minuto 44, la verdadera cara del deporte, no lo podemos callar. Tristemente, muchos de los atletas convencionales están ligados a lo que es el ejército, que lo hemos aplaudido porque se les apoya, pero muchos también, de alguna manera, se limitan a poder hablar ante esta situación por esa relación que se tiene, y no se vale que a nuestros atletas, en una circunstancia así, ni hablen por ellos, les den la espalda y a fin de cuentas pues los tengan totalmente amarrados. Reitero, mis respetos, admirable lo que hace nuestra institución del ejército con nuestros atletas, pero también los requieren en estos momentos no solo los convencionales, sino también los paralímpicos. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestro flamante invitado, José de Jesús Castillo, campeón de powerlifting, medallista olímpico, en fin, otros títulos también, ha sido elegido 2 veces atleta de América, ¿no? 2017, 2018 tuve pues ese reconocimiento de haber sido elegido por segunda vez consecutiva como mejor atleta del continente. Claro. En el marco de los Juegos Panamericanos en Lima, pues se me otorgó ese reconocimiento, que fue muy padre, la verdad. Qué bueno, felicidades. O sea, gracias. que no es, tantos años, mi querido, y tanta dedicación, esfuerzo, la verdad. Mire usted, ya decíamos que algunas autoridades ya han soltado un poquito más la boca. ¿En qué sentido? En este tema, específicamente, después de niño ahogado como la titular de la CONADE, bueno, pues el titular del CODE, el señor Fernando Ortega, habló acerca de este tema. ¿Quiere saber qué dijo? Escúchelo usted. Los deportistas de Jalisco y a nivel nacional se han manifestado por distintos medios ante la posible desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, conocido como FODEPAR, que se creó en 1998, y el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, habló en exclusiva para Canal 44 al respecto. No hemos querido hacer una posición mediática sobre el tema y ser muy prudentes, pero hemos desde luego hecho saber tanto a las autoridades federales, a los atletas, nuestro respaldo, nuestro apoyo en lo que referente es al instrumento como tal del FODEPAR. En este momento prácticamente existen muy contados instrumentos de apoyo directo al atleta y de apoyo directo a los programas de desarrollo deportivo. En este caso, si tú eliminas uno y no tienes algo que lo vaya a sustituir, pues pones en riesgo y pones en incertidumbre la preparación de los atletas. Y cuando hablo de la preparación, no hablo solamente de ir a competencias de cara a la clasificación de Tokio, hablo de implementos especializados, de complementos. En el estado, algunas instalaciones deportivas poco a poco regresan a su normalidad, tras la pausa por algunos meses debido a la pandemia del coronavirus, y Ortega nos explica cuáles son los complejos y actividades que ya abrieron sus puertas a los jaliscienses. Queríamos privilegiar que aquellos pequeños núcleos que hay en la industria del deporte se vieran favorecidos, dado que pues, tenían meses que no tenían ingresos, y hablo por ejemplo de las academias de taekwondo, de los clubes privados, de las albercas privadas y de algunos esquemas de ligas controladas que se han tenido que ir abriendo por un tema más de necesidad de la gente que vive de la industria del deporte, que por un tema que realmente la mesa de salud esté completamente convencida, porque hay que decirlo que cuando hemos hablado con la Mesa de Salud la posición ha sido contundente. La contingencia, la emergencia sanitaria ha sido muy cambiante, ha habido incertidumbre y hay momentos en que no hay condiciones para seguir abriendo. El dirigente señaló que los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos del próximo año o los que tienen posibilidad de clasificar a Tokio continúan trabajando en el CODE, pero con importantes medidas sanitarias. Bien, usted ya lo escuchó claramente.
buscan ser prudentes, pues creo que se pasaron de prudentes, porque no han dicho realmente nada, no hay un aliento. Me voy a permitir, con todo respeto, y lo digo abiertamente, no cuestionar a nuestro invitado en este tema, porque aunque no lo crea, les cobran facturas, aunque digan que no, les cobran facturas, y la verdad sería una irresponsabilidad de mi parte comprometer a Jesús Castillo con alguna opinión que sería valiosísima. Podrían aprender mucho de ellos, pero bueno, no soy yo quien, si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, porque hasta la fecha no ha habido comunicación como dice. No. Eso lo dicen, bueno, pues para salir del paso. Pero aquí hay varias cosas que a mí me llaman la atención. ¿Por qué esa prudencia de la que habla el titular del CODE no se dio para el nombramiento del señor Carlos Alberto González Cisneros, director de Deporte Competitivo, que es su compadre, si no mal lo recuerdo, y además había una política de que acabar con el compadrazgo? Pero bueno, ¿por qué esa prudencia no se dio ante la desaparición de la Academia del Canelo, que ya no hay? Ahí no hubo prudencia, no hubo pues esa reserva, esa cautela. ¿Por qué tampoco la hubo en la entrega del inmueble que se le dio a Astros de Jalisco en el básquetbol y en donde se hacía deporte de voleibol, de fútbol y de otras disciplinas, y hoy es solamente para el básquetbol profesional? ¿Por qué, Sara, no se da esa prudencia para, pues, hombre, tener, ya lo hemos dicho, ya se le ve en su camioneta BMW negra con un valor de 2 millones de pesos? Ahí no hay la prudencia. Bueno, vamos a hacer la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Y mire, bueno, era ya consumado prácticamente. El fideicomiso del FODEPAR se había desaparecido, pese a lo que habían dicho. Las consecuencias a lo mejor no se vivieron de momento, se empezarán a vivir prácticamente en este año 2021. ¿Por qué? Porque vendrá la exigencia, los ajustes, los últimos entrenamientos, los últimos viajes, el último fogueo a nivel internacional, y sin presupuesto. Ojalá y me esté equivocando y que verdaderamente pueda el gobierno federal pues apoyar la representación de nuestros atletas mexicanos en lo que será la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Bueno, otro de los programas que sin duda, mire, si bien es cierto el deporte se afectó con esto de la pandemia, hubo un área en que sí fue beneficiada. Se escuchará mal, pero es cierto, es la verdad. La pandemia trajo un gran impulso a esos deportes llamados eSport, que son los deportes en línea. Tuvimos la gran fortuna de contar aquí en Minuto 44 precisamente con un campeón nacional en estas artes, en este deporte que es precisamente los deportes o los llamados deportes en línea. Vamos a recordarlo. David, dime qué significa ACABE. ¿Qué se quiere decir ACABE? ACABE viene precisamente de la palabra agave. Ajá. Es que también nuestro logo, una planta de agave. Como podrán notar, pues el equipo, la organización es de Jalisco, es de Guadalajara, y quisimos tener algo como que nos identifique como tapatíos y pues así nos identifiquen en todo el mundo, porque pues el tequila es famoso en todo el mundo. El famoso es todo el mundo, y los resultados de los jaliscienses también se están dando, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es que nace, Ramón, esto de ACABE? ¿Quién tuvo la idea? Debemos de entender que es un equipo, es una organización, un club, no sé. Sí, al final del día es una organización, es una fusión entre como dos grupos que tenían como esa misma intención de como unir fuerzas para crear algo más grande que ya lo tenían por separado. Tardamos unas semanas en dar el tino con el nombre, pero siento que al final del día ACABE queda como muy bien
en esta búsqueda de representatividad de jaliscienses, de tapatíos, y de alguna manera llevar esa representatividad al resto del mundo a partir de nuestra rama que son los esports. Claro, ¿y yo puedo formar parte de este club, este equipo? ¿Qué se necesita? ¿Es a base de selección? ¿Me vas a poner una prueba o cómo? Bueno, actualmente hay dos formas de pertenecer a la organización, ya sea como staff, que es ya un grupo que estamos trabajando full time en el equipo. Tenemos a los jugadores profesionales, que aquí tienen a uno, Ramón, al igual que tenemos otro equipo en un juego que se llama Valorant. Y también tenemos creadores de contenido, que son personas que transmiten videojuegos, hacen streaming, para entretener a la gente, generar fans y así que conozcan más al equipo. A ver, David, de un juego sale toda esta productividad, toda esta empresa. No, son diferentes juegos. Ajá. Tenemos equipos en diferentes juegos. Es el competir, pero no solo competir, sino generar contenido. Sí, yo me refiero a que jugando, tú tienes una consola, esto, lo otro, jugando, te encuentras con alguien más, empiezas a tener esa idea, debo entenderlo así, se hace un grupo, el otro grupo, se conocen, son amigos, juegan, interjuegan. Oigan, ¿por qué no vamos haciendo algo ya en serio? ¿Sí? Y hoy es que es sorprendente esto, ¿no? O sea, tú me hablas de que tienes jugadores profesionales, ya estás representando jugadores profesionales, ya los estás promoviendo. O sea, esto, jugando, se convirtió en una industria. Sí, es como tomar la oportunidad porque siento que esto de los esports ha pegado más en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, y no se le ha dado tanta difusión en México hasta, siento, el año pasado o este año, que la gente de alguna manera se queda en casa, desafortunadamente por la pandemia, y de alguna manera tienen mayor conocimiento, más intriga de qué es esto, cómo funciona, puedo participar, etcétera. No, y que como bien lo dices tú, ¿no? O sea, de alguna manera, para bien o para mal, esta situación de la pandemia, pues hay quienes dijeron, bueno, pues prende la consola, ya ponte, ya no te aguanto, ponte a jugar y ahí está, y como no puedes salir, no puede ser, ha salido este boom y que de alguna manera, pues empezaremos ahora sí con el tema de los eSports, que es, bueno, ya decíamos al principio, para muchos no es deporte, para otros sí lo es. No vamos a entrar a debatir, no lo vamos a debatir porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí vamos a tratar de entender o esclarecer y respetar a los que crean que es deporte, pero se les respeta, y a los que no crean también. Y de ahí seguiremos conociendo un poquito más de esta gran industria. Pero antes vamos a hacer una pausa, es rápido, no se vaya. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestros invitados, Ramón Flores, jugador profesional de eSport, también a David Flores, gerente de Acabe, no la vaya a regar y decir otro, no, Acabe eSport. Bien, la pregunta obligada, Ramón, David, ¿quién empieza? Para ti, Ramón y David, ¿es deporte o no es deporte? Pues para nosotros sí creemos que es un deporte, lleva preparación, lleva entrenamiento, requiere gran habilidad, gran reacción, y pues no es lo convencional que todo el mundo ve, pero yo creo que si eres una persona que no cree que es un deporte, igual merece respeto las personas que están poniendo su tiempo para competir entre los mejores. Entre los mejores. Ramón, digo, es obvio, ¿no? Jugador profesional de eSport, y preguntarle, me voy a ver muy ridículo, pero es necesario que te lo pregunte. Sí, porque creo que es más como darle contexto a la gente de qué implica meterse en estos asuntos.
pienso que el tema más importante en los esports, en la competición, es la fortaleza mental, preparación mental, porque no es lo mismo jugar por recreación que estar dentro de una competición y tener objetivos, etcétera. Y obviamente esta fortaleza mental y habilidad pues te la da la práctica, el estar metido, el estar comprometido, como cualquier otro deportista, no meterle un ratito, sino de verdad como cualquier otro deportista, dar el 100 de ti para tratar de ir mejorando. Y obviamente a partir de la práctica y de tener la experiencia, pues de alguna manera esa fortaleza mental y esa destreza y habilidad pues van subiendo. Claro. Bueno, ahí escucharon ya a los expertos, a los que están. Ahora pregúntenme ustedes a mí si eso, ¿no? Yo considero que no es un deporte, pero igual debo de dar mis argumentos. ¿En qué sentido? En lo que tradicionalmente conocemos como deporte, la actividad física que te lleva a no solamente a lo mental, sino lo físico, salud, el esfuerzo, dedicación, disciplina, lo que requiere convencionalmente la exigencia de cualquier otro deporte. Habrá quien me diga, bueno, y el deporte ciencia, que es el ajedrez, bueno, no digo... también es discutible, ¿no? Porque es mental, se comprueba que bajan mucho de peso, que hay que estar cuidándose. No dudo que ustedes no bajen de peso con la preparación. Por eso decía yo, no vamos a entrar a discutirlo, no. A mí me llama la atención y me gusta lo que escuché de ti, Ramón, y también de ti, David, en este sentido, de que es el concepto que estamos viendo, y esto creo que has dado la clave, ¿no? O sea, el chip con el que vemos. Si tú me vas a decir, porque vamos a entrar, uno de los juegos es el fútbol o el FIFA, que todo el mundo conoce y hace. Pero también tenemos el fútbol que es profesional o amateur. Bueno, no es lo mismo mover los monitos con los dedos que moverte con los pies y eso. A eso me refiero. Por eso creo que coincidimos en ese sentido de que sí, que tienen que tener muchísima habilidad, sí, reflejos increíbles. Y de esto empezaremos a ir hablando poco a poco. Pero antes me gustaría saber, ¿a los cuántos años, David, empezaste con esto? A involucrarte. ¿Cómo fue tu contacto? Quizás, a lo mejor como muchos casos, ¿no? Tu papá te regala una consola, tú se la pides, estás peleando, no sé, así fue, digo, eso es lo tradicional. ¿Quién empieza? Pues mis papás eran, vamos a decir, gamers en la universidad, que fue cuando se conocieron. Jugaban al Nintendo, jugaban Mario Brothers 3. Y cuando yo estaba niño, desde que tengo memoria, he tenido consola, ya sea... O sea, antes de biberón te dieron consola. Pues desde que tengo memoria, tenía Nintendo 64, tenía el PlayStation el primero, y pues se me hizo fan, me hice fan de los videojuegos. Ajá. ¿Cuántos años llevas ya? Jugando. Sí. Pues unos 18 años, yo creo. 18 años. ¿Y profesional? Profesional, pues competir como a partir de los 15. De los 15. En tu caso, Ramón, igual, ¿empezaste? Sí, pues es una historia similar. También igual, pues vamos de la mano, mi hermano y yo, básicamente, en términos de cómo hemos ido creciendo con los videojuegos. Y yo empecé a competir, me parece que a los 13, 14 años, sobre todo en estos torneos que armaban alguna tienda departamental o alguna tienda por el estilo que armaba con algún torneo presencial que ibas a jugar ahí contra las otras personas. Esas fueron mis primeras experiencias, y ya después pues te metes un poco más en el terreno online, que es todo un mundo distinto, a competir como más así de... O sea, anteriormente ibas a competir presencialmente, sí. O sea, llevabas, o ahí había las consolas y sí, ahí estaban las consolas, la tienda te hacía la convocatoria de gana esto, no sé qué, juega este juego, y pues ya
los chavos iban y se Y ya presentaban. después la compañía dice, déjeme a su hijo para hacer promoción o qué, ¿no? No. Pero de alguna manera ese fue como el inicio sobre todo de mi juego. Así comenzó, claro. De alguna manera, aquí en México, porque en otros lugares ya iban más avanzados. Y de alguna manera el online lo que nos dio fue como este roce internacional contra los demás. Sí. Ok. Hay una ventaja entonces en poder contar con papás, ¿cómo les dijiste? ¿Gamer? Básicamente, sí. O sea, pues, señores padres de familia que nos estén viendo, no rehuyan, no corran, no cierren las puertas, porque a lo mejor hay un gran talento ahí dentro de su casa, ¿sí? Aunque a veces los padres de familia no están de acuerdo, en fin, hay algunos, pero es respetable. Muy bien, así es como empieza. Pero entonces, ¿por qué gerente y por qué jugador? Pues yo en estos momentos no me pareció ya con la experiencia, aunque sea poca, la experiencia de estar adentro de torneos, estar en equipos, se me facilitó más bien organizar, conseguir jugadores. Yo sé cómo se sienten los jugadores, yo sé lo que necesitan, y así pues llevar de la mano, pues cuando tú estás de jugador, que la persona que está en tu equipo arriba de ti, que sepa qué es ser un jugador, claro, y sepa lo que necesitas, el apoyo que necesitas es importante. Y que este tipo de organización también la vemos frecuentemente en todos los deportes, ¿no? El entrenador, el asistente, en fin, el que vaya a hacer las asociaciones, el que hace el papeleo y todo ese tipo de cosas, que también da mayor seriedad, mayor profesionalismo, mayor confianza. Y en tu caso, mi querido Ramón. Yo continúo en el camino del competidor, porque estando más chico, no sé si otras personas como que sienten de alguna manera, no es como una vocación, pero tienes como esa sensación de competir y decir, ¿sabes qué? Tal vez puedo hacer ruido, de alguna manera. Entonces, por eso sigo aquí, porque he tenido como la experiencia de, pues, sobre todo los fracasos te hacen crecer mucho y te dan mucho aprendizaje. Y al ir avanzando la edad, esa experiencia te moldea de alguna manera en la que llegan momentos críticos de la competición en el que esa experiencia te puede sacar adelante. Claro. Habrá quien diga, no, es que pues hay que ser tercos para poder realmente sobresalir. No, pero bueno, este tipo de cosas y esto te ha llevado incluso a ser ya y tener algunos títulos de renombre internacional, ¿tengo entendido? ¿O nacional? No, nacional. Nacional. Bueno, de los cuales, iremos entrando para que nos platiquen. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestros invitados Ramón y David Flores. Bueno, pues dentro de lo que es el tema es los eSport o los videojuegos, como muchos todavía lo conocen, pero ya se está realizando de alguna manera o profesionalizando, conociéndose como los eSport. Así es que bueno, me quedó una pregunta, David, en el tintero. ¿Cuántos son los que actualmente conforman ACABE? ¿Cuántos entre administrativos, jugadores, no sé? Un número, Sí, aproximado. Un aproximado, ¿cuántos son? Unos 25, yo creo, entre 25. jugadores y staff. Y staff. ¿Jugadores profesionales los tienes en mente? ¿Cuántos son? Pues en FIFA tenemos a 2 compitiendo actualmente. En Valorant tenemos 6 más coach, analista. Y en el staff pues, tenemos diseñador, gente legal, gente de redes y pues los dueños. Y los dueños. Muy bien. Bueno, pues entremos y retomando un poquito esto. ¿Cómo se prepara un jugador?
David y Ramón, ¿cómo es que se empieza, cómo es el camino que debe de pensar? Porque todo empieza jugando. Sí. Todo empieza divirtiéndote, lo recreativo, le gané a la máquina, sí, pero de repente, le gané a mi amigo, sí, y después aparecen, como dices la línea, los online y, caray, le gané al de México, al de la Ciudad de México, le gané al que está en Japón, caray, un poquito más. Pero ¿cómo se debe de empezar a ser jugador profesional? Yo pienso que a partir de, la práctica, de alguna manera como el estar estudiando qué tendencias funcionan, qué es lo que no funciona dentro del juego y tratar de irlo como practicando de alguna manera, incluyéndolo a tu juego. Y 2, es este roce contra mejores jugadores que tú. Pienso que no hay mejor manera de crecer que a partir de estar compitiendo y de alguna manera estar viendo los errores que tú puedes tener para irlos corrigiendo. Y pues a partir de tener paciencia, de no desgastarte tanto, porque si empiezas a ver que empiezas a perder mucho y que sientes que quizás no la armas de alguna manera, como el ser paciente y el tomar toda esta retroalimentación a partir de la competencia, yo lo llamo también de alguna manera como el ver a los otros jugadores y como robarles cierto tipo de cosas que hacen ellos también para implementarlas dentro de tu juego, que tú ves que estrategia o algún tipo de jugada te la pueden hacer y dices, ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo, ¿cómo puedo implementarla yo para yo tenerla dentro de mi baraja de jugadas? Y esta combinación de práctica y el estar teniendo competición contra gente como tú o mejor que tú es lo que eleva tu juego. Claro. Bien, yo debo de seguir sosteniendo que yo en lo personal no considero deportes esta área, muy respetable. No voy a entrar a discusión, ya lo platicábamos. Lo que sí debo de reconocer, y es cierto, es el entusiasmo y esta nueva oportunidad que tienen los jóvenes hoy en día. No puedo estar ciego yo a lo que pueden ofertar entretenimiento, distracción, ¿por qué no también competencia en este deporte? Debo de ser sincero, sí he jugado algunos juegos, me distraen, me divierten, me entretienen, pero no lo considero en lo personal deporte. Sin embargo, no por ello lo dejo de recomendar. Ojalá que en esta situación que estamos viviendo siga siendo una alternativa para nuestros jóvenes, para encauzar la inquietud, el buen entusiasmo y que cada día más nos estemos acostumbrando a este nuevo sistema llamado online o en línea, que es una alternativa muy buena que ha funcionado en muchos sentidos dentro de lo que ha sido este mar de navegación dentro de la pandemia del COVID-19 para nuestros deportistas y en la sociedad en general. De esta manera hemos llegado al final de una edición más de Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Por su atención, mil gracias por el favor de su preferencia. Lo esperamos la próxima semana.